¿Qué tal? Te saluda Gabriel Castillo Molina y bienvenido a tu programa teológico La Sana Doctrina. El día de hoy vamos a contestar a la siguiente pregunta: ¿la autoridad eclesial es necesaria? Y la respuesta es sí. Nosotros como católicos tenemos esa autoridad que llamamos el magisterio, que se compone del Papa en comunión con el resto de los obispos. ¿Pero eso es una invención de la Iglesia Católica? La respuesta es no. Nosotros como católicos sabemos que fue la Iglesia que Cristo estableció y Él dejó la norma de cómo su Iglesia debía de ser dirigida por medio del Espíritu Santo, pero instituyendo aquellos ministros que nos iban a interpretar la revelación de una forma oficial. Recordemos que nosotros somos la Iglesia de la revelación, tal como dice el documento Dei Verbum. ¿A dónde se encuentra la revelación? Dios se ha dado a conocer. Ha dicho cuál es su voluntad. La pregunta es, ¿a dónde está? Pues se encuentra en dos fuentes, en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Pero alguien la tiene que interpretar de una forma oficial en cuanto a fe y a moral, y eso es lo que hace el magisterio, que es el Papa en comunión con el resto de los obispos. Y eso es lo que vamos a contestar, pero con la Biblia en la mano, para que analicemos y nos demos cuenta que fue algo que Cristo estableció antes de que Él fuera a la derecha del Padre. Ahora bien, vamos a ir a nuestra primera cita bíblica, que se encuentra en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículos 13 y 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Palabra del Señor. Como sabemos, a nuestro Señor Jesucristo lo seguían muchas personas, pero Cristo elige únicamente a 12, y mire lo que dice el evangelista San Marcos en el versículo 14 del capítulo 3. Así instituyó a los 12 para que estuvieran con él y luego para enviarlos a predicar. Vamos a ver que Cristo dio autoridades específicas a estos apóstoles y que esas autoridades, ¿a dónde están en la actualidad? Pues fueron transmitidas a nuestros obispos, que la cabecilla es el Papa, y ellos son los que nos dirigen de una forma oficial. Pero fue Cristo quien instituyó a los 12, y como sabemos, la cabecilla de estos 12 es el apóstol Pedro. Y eso lo vamos a ver más adelante en otros capítulos y versículos que vamos a mencionar. Pero quiero que tenga esa idea de que Cristo eligió a 12. ¿Pero para qué? Para luego enviarlos a enseñar, para luego enviarlos a predicar, pero también no hay que olvidar para celebrar sacramentos, y eso lo vamos a ir descubriendo. Vamos ahora al Evangelio de San Mateo. En el capítulo 28, vamos a retroceder algunas páginas, en el versículo 16, mire lo que dice, y luego vamos a ir hasta el versículo 20. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea al monte que Jesús les había indicado. Aquí la Escritura nos dice claramente que los 11, sabemos que él había elegido a 12, pero uno lo traicionó, que es Judas Iscariote. Pero aquí, cuando ya Cristo había resucitado, los 11 restantes fueron al lugar que Jesús les había indicado. Y voy a utilizar mi lápiz para que usted también subraye 11. Es decir, a los 11 les da esta comisión específica. Únicamente a los 11. ¿Y qué es? Cuando vieron a Jesús se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Imagínense, toda la autoridad que recibió nuestro Señor Jesucristo, y con esa autoridad envía a los 11. Versículo 19. Vayan pues
y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. La comisión de Cristo es enviar a estos 11 a enseñar. Así lo hemos leído también en San Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 14, que Jesús instituye a los apóstoles para enviarlos a predicar, pero como dice la versión del evangelista San Mateo, para que vayan a enseñar. ¿Cuál es el propósito de los apóstoles y cuál es el propósito del magisterio en la actualidad? Es crear discípulos a base de la catequesis, porque uno tiene que aprender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y son nuestros maestros en la fe encargados en enseñarnos de una forma oficial. Entonces, Cristo establece este colegio de apóstoles y que posteriormente esa autoridad fue delegada a los obispos, ya que al final vamos a ver que ese es el testimonio de los padres apostólicos. ¿Y los apóstoles fueron obedientes a dicho mandato? Por supuesto que sí. Basta leer el libro de Hechos de los Apóstoles para verificar que ellos fueron obedientes al mandato de Cristo. ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 42, dicen que eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Antes les había predicado el apóstol Pedro, se habían bautizado y luego formaban este grupo para que fueran instruidos por los apóstoles. Aquí es algo maravilloso que vamos a descubrir y a entender. Cristo los envía a enseñar, a predicar, pero también a celebrar sacramentos. Esas son las dos funciones principales de nuestro magisterio y ahí incluye también lo que es nuestra jerarquía. Hay que realizar y hay que entender esta diferencia. Nosotros tenemos a la jerarquía, que es el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Ellos son nuestros ministros oficiales, pero dentro de la jerarquía está el magisterio, que únicamente son los obispos en comunión con el Papa. En el primer siglo del cristianismo, los apóstoles enseñaban al pueblo y celebraban sacramentos, porque ¿qué es lo que hacían? Predicaban, bautizaban, celebraban la cena del Señor, a lo que nosotros llamamos la Santa Misa, porque eso era lo que Jesús les había encomendado. Entonces, sí, hay alguien que guía a la iglesia y eso fueron los apóstoles, tal como podemos verificar en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a seguir leyendo otros capítulos y versículos. Aparte de que Cristo eligió a estos 12, les dio el poder para enseñar de una forma oficial, también les dio el poder de celebrar sacramentos ¿a favor de quién? A favor del pueblo. Vamos a ver, por ejemplo, no voy a leerlo, pero lo voy a mencionar. En San Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 20, en la versión de San Lucas, según San Lucas y el resto de los evangelios sinópticos, San Mateo, San Marcos y San Lucas, podemos ver que Cristo instituye el sacramento de la Eucaristía. Y quiero que ponga atención, usted vaya y busque esos pasajes bíblicos y dése cuenta que los que estaban presentes en el momento que Cristo instituyó el sacramento de los sacramentos eran los apóstoles. Y esos apóstoles recibieron esa comisión y es ahí donde se interpreta que se convirtieron en sacerdotes del Nuevo Testamento, sacerdotes ministeriales del Nuevo Testamento. Otra función que Cristo les delegó, el de perdonar pecados. San Lucas capítulo 20, versículo 23. Sopló el Espíritu Santo y les dio el poder de perdonar pecados. Entonces podemos ver que estas autoridades fue Cristo que les dio ese poder. Pero ahora surge una pregunta.
Los apóstoles cumplieron con ese mandato mientras estuvieron con vida. Pero ¿qué pasó con esas autoridades de enseñar? Con esas autoridades de celebrar sacramento. ¿Se perdieron con la muerte de los apóstoles? La respuesta es no. Esos poderes siguen estando vigentes y podemos ver el testimonio de los padres apostólicos que tuvieron contacto con ciertos apóstoles, queriendo decir que los escucharon, que fueron ordenados por ellos y que estos padres apostólicos transmitieron por viva voz y por escrito lo que escucharon directamente de los apóstoles. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A los que tuvieron contacto con Cristo, que fueron los apóstoles y luego los padres apostólicos, o le vamos a creer a ciertas falacias de la Reforma Protestante 15 siglos después? Debemos de entender que los padres apostólicos recibieron la enseñanza de los propios apóstoles. Y mire lo que dice, por ejemplo, y voy a mencionar estos padres apostólicos: San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, pero ahora me quiero enfocar en San Clemente Romano. Usted puede leer esta porción de San Clemente Romano en su escrito a los Corintios. Y básicamente lo que él trata de decir es lo siguiente: y también nuestros apóstoles conocieron por nuestro Señor Jesucristo que habría de haber emulación por el episcopado. Emulación por el episcopado. Imitación. En otras palabras, por nuestro Señor Jesucristo, gracias a la tradición sagrada, llegamos a saber que Cristo instruyó a los apóstoles de que eso que Jesús les había transmitido tenía que ser delegado a ciertos hombres de confianza. ¿Y quiénes fueron esos hombres de confianza? Los obispos. Y por eso es que durante todos estos siglos dentro de la Iglesia Católica está este poder y esta autoridad que únicamente tiene el magisterio, que es enseñarnos oficialmente la doctrina en cuanto a la fe y la moral. Y eso fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles capítulo 15, sucede el concilio de Jerusalén, donde sucede aquella disputa de que si se habían de circuncidar a los paganos o no. Y no decidieron individualmente, sino que Pablo y Bernabé fueron ¿a dónde? A Jerusalén para reunirse con el resto de los apóstoles. Y ahí Pedro toma la decisión inspirado por el Espíritu Santo, lo que el Señor le había revelado, y de ahí se determinó que los paganos no se tenían que circuncidar. Entonces estamos viendo que Cristo le delegó un poder para enseñar. Cuando hay una disputa, se tiene que ir a la autoridad. Por eso es que a través de los 21 concilios ecuménicos hemos visto que se ha seguido el mismo paradigma. Cuando hay una disputa, los maestros tienen que confirmar, y no lo hacen por una mentalidad humana, sino por la inspiración y guianza del Espíritu Santo, ya que Cristo dijo que el Espíritu Santo iba a estar con ellos y que los iba a guiar por el camino de la verdad. Entonces, es importante una autoridad eclesial, porque si no, esto sería un desorden y cada quien interpretaría la escritura a aquellos que son ambiguos como se les da la gana, y eso no funciona así. ¿Cuál es la función de nosotros los laicos? ¿Podemos enseñar? Por supuesto que sí, pero hay que entender que no somos parte de la jerarquía, ni mucho menos parte del magisterio. Somos colaboradores de la jerarquía, somos colaboradores del magisterio, que nosotros lógicamente enseñamos lo que el Espíritu Santo le ha enseñado a la iglesia por medio de los ministros que Cristo eligió y que sigue en la actualidad trabajando dentro de la Iglesia Católica. Una autoridad es necesaria. Hablando de nuestra vida cotidiana, en un matrimonio, la autoridad del padre y de la madre es necesaria para educar a los niños.
Y eso no quiere decir que en cuanto a dignidad, el papá y la mamá sean mayor que sus hijos. No, hay la misma dignidad, pero hay un rol diferente. Cuando vemos en nuestro trabajo, en nuestro campo laboral, siempre hay personas que van a guiarnos, a supervisar nuestro trabajo. Cuando hablamos de los deportes, siempre hay un entrenador que guía al resto de los jugadores, que prepara una estrategia porque el liderazgo mantiene la unidad. Como católicos, nosotros tenemos esa autoridad que es la jerarquía, pero hay que entender que dentro de la jerarquía se encuentra ese magisterio que es el Papa en comunión con los obispos. Cristo estableció esa autoridad. Vamos a resumir. Cristo dio la autoridad de enseñar y de celebrar sacramentos. Y hemos visto que eso hicieron los apóstoles. Pero también los apóstoles transmitieron esa autoridad a los obispos y ellos tienen la autoridad de enseñar y de guiarnos a nosotros por medio del Espíritu Santo por el camino correcto. Si te gusta este tipo de videos, por favor, suscríbete al canal, compártelo, pero recuerda que la doctrina es para conocerla, vivirla y compartirla. Nos vemos en otra edición. Dios te bendiga.